Boca a Boca Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos. Les hemos hecho en falta, ¿eh? La semana pasada el festivo nos ha hecho pasar unos días larguísimos, pero ya estamos de vuelta en Área Malaguista y tenemos un programa muy especial. Hoy nos acompañan en plató Ale Acejo, segundo entrenador del Málaga, y Nacho Pérez, un mito del conjunto blanquiazul. Así que ya saben, no se despeguen, esto es 101, esto es Área Malaguista, empezamos. Señor Alejandro Acejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado, un placer tenerte por fin en este plató, bienvenido. Pues muchas gracias, la verdad que para mí también es un orgullo, ¿no?, el poder estar aquí compartiendo, ¿no?, y sobre todo hablando de nuestro equipo, ¿no?, de nuestro Málaga, ¿no?, que después de tanto tiempo estar fuera y haberos visto los programas desde tan lejos, ¿no?, el poder estar aquí con ustedes, pues para mí es totalmente un placer, ¿no?, el estar aquí compartiendo. ¿Se te ha hecho largo este periplo lejos de Ítaca? Pues sí, la verdad que sí, que bueno, que te vas con mucha ilusión, con muchas ganas, porque al final siempre llevas en el corazón tu equipo, ¿no? Porque al final yo he sido del Málaga toda mi vida, he ido al Málaga cuando mi padre me ha llevado al Málaga teniendo poca edad, ¿no? Y bueno, pues el trabajar fuera, sí es verdad que es un crecimiento a nivel personal y a nivel de formación, para mí ha sido un crecimiento bastante importante, pero siempre miras de reojo tu equipo, siempre miras de reojo tu club y bueno, pues muy contento de poder trabajar con el Málaga en el primer equipo, ¿no? Bueno, yo no sé si todo el mundo te recuerda o te reconoce, ¿no? Porque tú llevas toda la vida en el fútbol, desde pequeñito ya jugando Pues sí. en clubes de fútbol base tan míticos como el Puerto Malagueño, ¿no? Y ahora ya cerrando un poco, completando el ciclo, ¿no? Volviendo a la Rosaleda. La verdad que como se dice, ¿no?, es un sueño hecho realidad, ¿no? El haber visto tantísimas veces la Rosaleda, tantísimas veces el primer equipo, haberlo visto como aficionado y después haber tenido la suerte de haber trabajado, ¿no?, en cantera en el club, pues el llegar y trabajar en el primer equipo, gracias a la oportunidad que tanto Sergio como Loren me han podido brindar, pues para mí es algo soñado, ¿no?, el poder trabajar en el club de tu vida. Y evidentemente, pues sí, pues he jugado en el Puerto, jugué toda mi vida, después pues no he conseguido ser jugador a nivel profesional, pero bueno, al final lo vives como si fueras profesional porque te gusta mucho, ¿no? Y el poder entrenar ahora y el poder trabajar con el club de tu vida, pues una felicidad enorme, ¿no? Estuviste en Antequera de Camacho, ¿eh? También, correcto, sí, muy bien, 2 años muy buenos, la verdad que allí hicimos, en aquellos tiempos cuando era tan difícil saliendo de juvenil jugar en tercera división, que aquellas terceras división míticas, históricas, pues bueno, pues tuve la suerte de siendo juvenil, bueno, recién salido de juvenil jugar en tercera división y la verdad que sí, que esos fueron años muy buenos también, ¿no? Un gran personaje, ¿eh? Pues Camacho, que en paz descanse, tenía la valentía, ¿no?, que había que tener en aquellos tiempos para dar la oportunidad a gente joven, ¿no? Y eso lo hacía solo él en esas categorías, ¿no? De hecho estuvo, creo que fueron 9 años, ¿no?, consiguiendo mantener la categoría con gente joven, pero no con 1 ni 2, tenía a lo mejor 10 jugadores jóvenes, ¿no? Y eso, pues bueno, pues sabemos que es muy difícil, y la prueba la tenemos que, fíjate, Sergio, la cantidad de jugadores que ha hecho debutar en su periplo, ¿no?, en el Málaga, ¿no?, y en distintas categorías, pero siempre es difícil. Camacho tuvo un tal apoyo también en San Pedro, saliendo del Málaga antes de que llegase al Marbella, y ya lo demás es historia. Oye, hablando de históricos, también tuviste, creo que Miguel Rivera empezó entrenándote a ti, ¿no? Miguel Rivera fue entrenador mío en cadete. Es cierto que él entrenaba en Alaurín y se vino cuando en aquellos tiempos existía el cadete B y el cadete A, ¿no? Y sí, me entrenó siendo cadete de primer año y después cadete de segundo año. Hicimos buena temporada, ahí fue primero el Málaga y segundo el Puerto. Y un histórico también, Miguel Rivera. De hecho, ayer lo vi viendo el filial.
Sí, está siempre en todos los campos. Yo lo vi también hace poco en el Pozuelo. La Rosaleda también que viene a menudo. ¿Y tú cómo eras? Me han dicho que tú eras un jugador, eras fino, ¿no? Era de trabajar poco y toquecito, ¿no? Bueno, cada vez que iba creciendo te ibas dando cuenta más y trabajaba más, porque si no trabajabas no jugabas. Pero sí, siempre no es que yo me considere, ¿no? Ahora lo ves desde fuera y siempre es un jugador de calidad, ¿no? Como se dice, ¿no? Un jugador de estos mediocentros o medias puntas que existían en aquellos tiempos, de tratar bien el balón, de jugar bien entre líneas, de buscar ese último pase con buen disparo. Esas eran mis cualidades, ¿no? Por así decirlo. Conforme vas creciendo, pues te vas adaptando y las categorías te van haciendo cada vez más fuertes y cada vez trabajando mucho más, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta que quieres ser entrenador? Pues fíjate que la historia es curiosa, ¿no? Porque cuando ya vas creciendo, de mí siempre decían que era un entrenador en el campo, ¿no? Porque era el típico que le gustaba, vamos a hacer esto bien, vamos a trabajar esto bien, vamos a estar... Y en su momento la primera persona que me dice de ser entrenador fue David Cruz. David Cruz. Es el que me dio la oportunidad en el Puerta Blanca Senior. El que por primera vez me dice si me veía preparado o si quería probar. Y fue él el que me dijo, pues mira, aquí está el regional del club, en aquellos tiempos el regional. Si lo quieres coger y lo quieres preparar, pues para ti es. Yo no tenía ni carnet. Y digo, bueno, pues yo siempre me decía una frase, ¿quién sabe? Yo lo voy a intentar, ¿no? Y la verdad que de momento estoy muy contento de los caminos que he ido recorriendo. Después ya pasé al Puerto Malagueño y después, por suerte, pues entré en la cantera del Málaga y después al Sevilla y después, pues bueno, las etapas que he tenido en el extranjero, ¿no? Sí, hombre, hay un antes y después, evidentemente, el paso ese por el San Félix, pero... Bueno, eso fue año histórico. Eso es una cosa memorable, eso no suele pasar, ¿no? Esos son de esos años que se te quedan en el recuerdo para toda la vida, en el corazón para toda la vida. Conservamos el grupo de WhatsApp, aunque hablemos poco. Eso es el poder reencontrarme ahora, como, por ejemplo, como con Ramón, ¿no? Que estaba en ese equipo. El haber visto cuando estuve en Chipre Ismael Casas, que estaba también allí. La verdad que eso fue un año histórico. Eso fue un año histórico que fue todo... con un grandísimo trabajo, fue todo muy rodado y es verdad que teníamos buenos jugadores, ¿no? Y bueno, se hizo un trabajo que eso va a estar ahí para la historia, ¿no? Estuvo, y eso hay que decirlo así, con toda letra, el Málaga estuvo lento, ¿eh? Tú acababas contrato y cuando se dieron cuenta te había llegado una oferta que tuviste que coger, ¿no? Que fue para coger al Sevilla Juvenil. Exacto. Bueno, también sabemos de sobra que en esos momentos el club estaba en un momento un poco convulso, ¿no? Y yo no le achaco estar lento, ¿no? Yo al final en todo momento estuvimos informados de todo, el club estuvo informado de todo. Era una decisión que había que tomar y bueno, pues yo como malaguista pues yo lo tenía muy claro, que yo en todo momento iba a informar al club de mi vida. Yo no le podía decir... Bueno, al final pues no se llegó a un acuerdo y creí que ese era el camino, a pesar de mis pesares, aunque después allí me han tratado muy bien y he estado muy contento allí y he aprendido mucho allí. Pero bueno, son decisiones que tienes que tomar y se tomó así. ¿Qué aprendiste allí en Sevilla? Porque ese realmente fue el salto, ¿no? Fue salir de tu zona de confort, salir de Málaga y plantarte en otra ciudad y ahí es donde empieza uno a ganarse el pan de verdad de entrenador, ¿no? La verdad es que sí, que tú piensas que yo me voy y lo dejo todo, como se dice, ¿no? Como, yo dejo mi vida aquí, dejo mi trabajo aquí, porque yo estaba en el Málaga, pero yo tenía mi trabajo. Y es otra vez la frase que te dije antes. Yo lo voy a intentar, quién sabe dónde voy a llegar, ¿no? Y evidentemente cuando algo lo deseas con el corazón y algo lo deseas y le pones ganas y le pones trabajo y le pones fe, a veces no sale. Pero otras veces, pues bueno, pues la vida te va dando la oportunidad de poder seguir. Yo firmé para un año y fueron 5 los que estuve allí. Y la verdad que aprendía, pues, en el ámbito profesional ya estábamos trabajando en Málaga exactamente igual, porque teníamos jugadores de muchísimo nivel, ¿no? Y allí, pues bueno, pues empiezas a trabajar a nivel profesional en un club que son aspiraciones de Champions, ¿no? Se hicieron 3 años consecutivos en Champions en el primer equipo.
la verdad que te vas formando y vas viendo a nivel profesional lo que es la élite, ¿no? Y muy contento de todo lo que aprendí allí, tengo muy buenos amigos allí y de hecho son gente que mantengo el contacto con ellos porque al final en esto del fútbol sabemos cómo es todo, ¿no? ¿Cómo funciona esa cantera? ¿Hay muchas similitudes, hay muchas diferencias? Sevilla tiene fama de trabajar bien la base. Se trabaja muy bien, al final es un club que bueno, que aunque ahora está en una situación un poco distorsionada, ¿no? Pero es un club que tiene un área de captación bastante amplia, al final es un club grande, un club que en cuanto a poder adquisitivo pues siempre ha estado de los primeros en cuanto a cantera y sí es verdad que tiene grandes formadores, ¿no? que en ese aspecto hacen mucho hincapié en eso. Históricamente pues bueno, pues están ahí los resultados, ¿no? Pero es mucha dedicación, sobre todo desde la base, mucha dedicación. Y después ya te enganchas con Pablo Machín, ¿no? Sí. ¿Cómo surge ese matrimonio? Bueno, pues eso surge porque el mismo año que yo llego a Sevilla, él llega al primer equipo. Y las cosas de la vida, al final él está entrenando en el primer equipo, yo estoy entrenando en el juvenil, estamos allí, yo veo entrenamiento suyo, él ve mío y al final acabamos conectando porque al final tienes que tener un contacto, ¿no? Digamos, ¿no? Para los jugadores que suben, los que bajan. Surge una amistad, actualmente es mi amigo. Y bueno, y él cuando sale del club, él ya se fue a Arabia, ya me dijo que me fuera con él, pero ya acababa de renovar en el club 2 años y volvió a surgir la oportunidad y yo acababa de salir del Sevilla Atlético y lo vi con buen ojo porque de cara a mi formación, pues el trabajar a primer nivel en primera división, aunque fuera en el extranjero, pues eso te hace crecer muchísimo, el tema del idioma, que es una formación muy grande, el poder estar todo el día trabajando en inglés, ¿no? Y surge así. Y en el momento que me lo dice, digo, bueno, pues ahora es el momento. Como ahora es el momento, pues vamos a trabajar. Y la verdad que la experiencia en Chipre fue muy buena. Y la de Qatar, pues exactamente igual. Ya compusimos el cuerpo técnico y bueno, pues la siguiente experiencia de Qatar, pues también son experiencias que te van sumando de cara a tu formación, ¿no? Y con más gente de Málaga, ¿no? Por lo que veo en las imágenes, ¿no? Sí, José estuvo con nosotros también y la verdad que bueno, que al final es un chico que también ha trabajado en el club y es un chaval que lo conocí porque bueno, también trabajó con nosotros en el San Félix y domina 2 idiomas y era una oportunidad importante también para él y estaba sin equipo y también pues, lo subimos al carro. Estás en Qatar, se habla en Qatar del Málaga. ¿Hay algo que diga, mira, que relaciones, con ¿no? las relaciones? Pues yo te digo, la experiencia que tuve yo cuando estuve es que nadie tenía ni idea prácticamente. No se habla, pero los jugadores, cuando saben que eres de Málaga, sí relacionan algo, porque al final hay muchos que veranean aquí en Málaga, en Marbella, pero realmente no se habla del club, por lo menos en el club en el que yo estuve no se habla de eso. Y no te encontraste en ningún centro comercial, ¿no? Tomando un cafelito a ninguno de los Arnani, ¿no? No. La verdad es que no vimos por allí. Ahora que allí se vive bien. Un club en Doha, la verdad que bueno, que no estuvimos mal. Mucho calor. La época en la que nosotros estuvimos no hacía tanto calor, pero sí es cierto que humedad es muy grande, sí. Y allí lo que se hace básicamente es eso, ¿no? Ir a centros comerciales, visitar alguna cosa, porque realmente es todo desierto. Sí, la verdad es que sí, que allí es al entreno, es irte a casa, es trabajar, pues al final cuando ya estás metido en la vorágine de primer nivel, que estás trabajando todos los días, es entreno, trabajo en ciudad deportiva, trabajo en casa, el ocio que puedas tener es que salgas a cenar una noche, pero al día siguiente tienes que ir a entrenar, por tanto, allí los horarios también oscurece a las 5:30 de la tarde, son horarios distintos, ¿no? Y al final el sol te marca un poco el sueño, ¿no? Y la verdad que que estás a nivel profesional, no. En lo que menos piensas es en salir a hacer cosas fuera, ¿no? Y vuelves aquí. ¿Quién es el que da el primer paso para que tú regreses a Málaga? ¿Quién se le enciende la bombilla y dice, oye, necesitamos un técnico, Alex es el hombre? Bueno, ahí tanto Sergio como Loren, ahí son los que, evidentemente yo conozco a Sergio, ¿no? Hemos mantenido una relación desde que fuimos compañeros en el club, ¿no? En el momento en el que yo estaba en el Liga Nacional, él estaba en el Juvenil A,
hemos mantenido la relación a pesar de que yo ya me fuera del club, ¿no? Siempre hemos mantenido la relación y siempre todos los veranos nos veíamos y siempre pues, hablamos de fútbol. Y Sergio pues, me dice que puede existir la posibilidad y digo, bueno, pues yo encantado. Cuando queramos nos reunimos, charlamos y vemos las opciones que pueden ser y si hay posibilidad, pues por mí encantado el poder volver a casa. Y bueno, y tanto Sergio como Loren, pues Sergio el que me lo comunica, habla con Loren, Loren habla conmigo, ya nos reunimos, hablamos y fue todo muy natural. Y la familia encantada, claro. La familia encantada. La familia, pues fíjate, mis padres encantados de poder estar cerca mía, de yo poder estar cerca de ellos, porque después de estos 2 años fuera, porque aunque estuviera en Sevilla, pues sí está un poco más cerca, pero estos 2 años en el extranjero, pues sí es cierto que se hace un poco más difícil, ¿no? Y ellos, pues, encantados de la vida, claro que sí. Oye, ¿qué Málaga dejaste, qué Málaga te has encontrado? ¿Notas muchas diferencias? Pues encuentro una diferencia muy satisfactoria. La verdad que en cuanto a lo que encuentro, pues es cierto que se nota mucho ese orden que el club quiere llevar, después esa estructura, después sabemos todo, aunque yo estaba fuera, sabemos todos los inconvenientes que se han tenido dentro del club y bueno, encuentro un club en ese aspecto bastante ordenado y se nota mucho la mano que le están dando ahora en cuanto a la dirección deportiva y evidentemente la mano de Sergio, se nota muchísimo, que es lo que yo estoy más cercano en cuanto a la dirección deportiva, estoy un poco más al margen, pero lo que es de cara al trabajo diario con el primer equipo, pues se nota mucho esos años y ese trabajo de Sergio y de ese cuerpo técnico, ¿no? Cuando antes estaba también Manolo, cuando está Julio, se nota esa mano de ese buen orden, ¿no? que está llevando el equipo y de hecho los resultados se están viendo. Veíamos algo de las instalaciones también. Eso es una maravilla. El primer día que fui a la Ciudad Deportiva este verano, pues fue un encanto el verlo, ¿no? El decir qué maravilla, ¿no? Que sabemos los que hemos estado en un campo, en otro, pues el club necesitaba esa ciudad deportiva y la verdad que la posibilidad de que tú puedas, como ayer te digo, poder ir a ver al filial ayer y tú ver esas gradas, tú ver ese mini estadio, ¿no? Un club como Málaga tenía que tener una ciudad deportiva y en ese aspecto pues se ha dado un paso grande, ¿no? Oye, cuando escuchaste la Rosaleda rugir por primera vez, llena que... Pues fue el día del Costa del Sol, y claro, pues una emoción muy bonita, el poder escuchar ese himno que tú has cantado con 3 añitos, el poder escuchar ese himno y tú verte allí a pie de campo, pues una alegría enorme y pues los pelos de punta, ¿qué te voy a decir? Eso es algo que no se puede evitar, eso es algo que o lo tienes o no lo tienes y a mí pues me salía y lo digo así tal como sale. Oye, nos vamos a ir a la mesa, te voy a presentar a los compañeros y a otro invitado especial que tenemos por ahí. Vamos a escuchar antes al capitán, vamos a escuchar a Alfonso Herrero al término del partido de Huesca y nos vamos a la mesa. Bueno, un partido complicado, siempre venir a Huesca es sinónimo de un partido de mucha lucha, de mucho contacto. Bueno, nos vamos jodidos obviamente por ese gol al final, creo que el equipo ha merecido más, yo creo que analizando un poco el partido nos hemos encontrado 2 partes muy diferenciadas, ¿no? Una primera parte donde ellos nos han dominado más, han dominado bien el factor campo y sobre todo las disputas y los segundos balones y yo creo que una segunda parte en la que hemos podido encontrarnos mejor, cambiando un par de cosas y bueno, a pesar de esas buenas sensaciones en la segunda parte, pues nos vamos con ese gol al final que nos duele, sobre todo por nuestra gente, que había aquí mucha gente desplazada y ya te digo, nada más que la cabeza en el siguiente partido, hoy nos costará dormir, nos costará, bueno, estamos jodidos, pero cabeza arriba y a seguir pensando en el siguiente partido. Va a ser un partido muy bonito, otro gran partido contra otro gran equipo, pero bueno, siempre nos apoyamos en la Rosaleda es nuestro fortín, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que hacer fuerte y tenemos que dar pasitos adelante para acercarnos a lo que queremos. Pues estamos ya en mesa, nos incorporamos Ale y yo, presentamos a los invitados. Primero que nada, a alguien que para nosotros es muy especial porque
Es un gran malaguista, ha sido futbolista, ha sido entrenador de cantera, del femenino, segundo entrenador del primer equipo. Leyenda del Betis, Nacho Pérez, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, muy Mira, buena. Sí, ¿qué tal? Y aparte, parte de esa dupla mágica de aquel San Feli, ¿no? Con Alejandro Cejo. Exactamente. Ahí es donde aprendí yo, ese año. A partir de entonces ya para arriba, ¿no? Todo para arriba. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí viendo fútbol y esperando a que salga una oportunidad más adelante. Porque tú sigues con Pepe Mel, esperando si va a algún sitio, tú vas en el cuerpo técnico del Sí, Tirón, ¿no? sí, desde que estuve aquí con él y coincidimos, pues a raíz de ahí a los equipos que ha ido, pues siempre ha contado conmigo y me ha dicho que este año que tampoco tenía equipo, pero que tranquilidad, que esperase, que siguiéramos viendo fútbol y ya llegaría ese momento. Bueno, ahora vuelvo con vosotros, te voy a presentar aquí a la mesa, señor Antonio Gallardo, buenas noches. Buenas noches, Félix. Bienvenido. Muchas gracias, un placer, como siempre. Que, bueno, de fútbol hablamos después del partido, presento también a Fernando. Fernando, Buenas noches, Félix. muy ¿Qué buenas tal? noches. Y no sé, si tenéis alguna preguntita rápida para Ale, y si no empezamos a preguntarles a ellos porque nos cuenten un poco de aquella experiencia que yo creo que es bonito recordarlo, ¿no? No, yo preguntaría que muchas veces con los protagonistas que tú traes siempre me llevo grata sorpresa porque a pesar de la juventud ha dado vuelta a medio mundo ya y eso es importante, ¿no? Trae gente con mucha experiencia. Es verdad que se había ido Manu, el segundo entrenador, y han tenido que buscar a alguien de un corte similar o de categoría, y ha venido Alejandro, que espero que le vaya muy bien, que es importante. Gente malaguista, gente malagueña que esté aquí con mucha ilusión. No, yo preguntarle un poco, sobre todo por cómo ha sido el incorporarte al cuerpo técnico de Pellicer. Tú ya has dicho que tenía la estructura bien definida, bien cerrada, y aparte de eso, que cómo ha ido ese proceso de adaptación, también es lo que la gente, esa ilusión que hay, tú que llegas un poco desde fuera, que no has estado estos años, no el crecimiento tal, hay motivos, tú ya conociendo el vestuario, para esa ilusión, que a pesar del tropiezo de este fin de semana y demás, el arranque tiene a la gente un poco así, con la chispita, ¿no? Con la encendida. Bueno, la incorporación la verdad que bastante bien, porque el hecho de conocer a gente dentro del cuerpo técnico pues facilita mucho, ¿no? la adaptación, ¿no? Alguna vez que otra, cuando no estaba entrenando, cuando salí de Sevilla, he visitado también los entrenos, ¿no? Y bueno, la verdad que la adaptación ha sido, dentro de lo que cabe, fácil, porque el conocer también a Capa, que también se ha incorporado, ¿no? Y Sergio facilita mucho a la hora de trabajar, facilita mucho y deja muy claro los conceptos que queremos trabajar, y la verdad que la adaptación muy bien. Y de cara a lo que me decías al equipo, bueno, pues yo estoy en el mismo camino que lo que dice el míster, ¿no? El primer objetivo es conseguir, como él ha dicho, ¿no? Ese puerto de montaña, ¿no? Que son los 50 puntos, ¿no? Y bueno, y poco a poco pues ir creciendo, ¿no? La verdad que sabemos de sobra la plantilla, sabemos de sobra la categoría. Fíjate los resultados que se dieron ayer, ¿no? Que parece que es imposible que un equipo le gane a otro, ¿no? Y se dan resultados, estamos en las primeras 5 jornadas, hay que tener esa paciencia, con esa exigencia, evidentemente, pero con calma y con tranquilidad, que tenemos que confiar en los chavales, que al final son chavales que el año pasado hicieron un trabajo enorme, y más el anterior, que con esa presión de tener que el ascenso, y hay que tener calma y confiar en los chavales, y el trabajo que se está haciendo es, para mí, ¿qué te voy a decir, no? Pero que para mí es un trabajo espectacular en cuanto a esa formación y ese crecimiento de jugadores que van subiendo al primer equipo, ¿no? No sé, pero el otro día con el debut de Recio, creo que eran 20 y tantos los jugadores que han debutado con Sergio, ¿no? En el primer equipo. Me gustaría saber a mí quién ha hecho eso, ¿eh? Es un dato importante, ¿eh? Y algunos que no debutaron con él, pero fue el que les dio la continuidad, tipo Ismael o Ramón, que no sé si creo que le computa a Víctor o tal, pero vamos, son prácticamente de la cosecha. Nacho, ¿qué gana el Málaga con Alecejo? Bueno, pues aparte de lo que habéis dicho todo, que me alegro mucho de que alguien de la casa, malaguista, malagueño, pues se pueda incorporar a ese primer equipo y ayude a Pellicer. Yo creo que ha sido un acierto total, porque Ale tiene conocimiento más que sobrado, habéis hablado antes de su etapa, ¿no? de entrenador, pero también de futbolista. Le ha dicho, no
no he llegado a ser futbolista profesional, no he estado en la élite, pero Ale conoce un vestuario, sabe lo que hay ahí. Eso muchas veces permite a la persona una pequeña ventaja, ¿no?, a la hora de tratar con ellos, de hablar con ellos. El futbolista también es persona, ¿no? Y eso Ale pues lo tiene, aparte de, ya que te digo, de ese conocimiento y esa formación de tantos años desde abajo, que se lo ha currado él, desde el fútbol base, salir del barro, como se suele decir, ¿no? Pues yo creo que reúne, ¿no?, todos los requisitos para hacer ese tándem con Pellicer y Capa también, que ha dicho, que alguien también de la casa, igual que Ale, y bueno, yo creo que eso le da una fortaleza a ese cuerpo técnico en cuanto a conocimiento, personalidad, profesionalidad, esa cercanía con el jugador. Yo creo que ahí ese cuerpo técnico para mí ha sido un acierto total y bueno, y yo, es pronto para decirlo, pero estoy convencido que a final de temporada es cuando se ponen las notas, ¿no? Pero mucha culpa de este Málaga que vamos a ver este año, que yo estoy muy contento con el equipo. Evidentemente hay posiciones que quizás pues, en todo el equipo pues yo reforzaría aquí o se puede mejorar, sí, pero echando la vista atrás y sabiendo dónde venimos, ¿no?, esa base que se ha quedado, más los refuerzos que han venido y con todo lo que aportan ellos, yo creo que vamos a ver un Málaga que la gente va a disfrutar mucho. Has mencionado un nombre como el de Capa, creo que ha sido uno de los fichajes del verano, porque en lo suyo es de lo mejorcito que hay en España y tuvo que salir también por aquel descenso, la situación del club, y me parece que es de ese tipo de perfil que en un club da un salto de calidad importante. Nos vamos a ir a publicidad, va a ser muy breve. Aquí os dejo que penséis alguna cosita graciosa, alguna anécdota, calentar, Nacho. Yo sé que tú tienes por ahí un chiste lepero preparado para nosotros, ¿eh? Eso no se puede contar. Eso no se puede contar, ¿no? A ver que luego nos cuentan, pero después de publicidad, no se vayan. Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Pues estamos de vuelta en Área Malaguista, hoy con la presencia en plató de Alejandro Acejo, de Nacho Pérez, con Antonio Gallardo, con Fernando Rodríguez, y os ponía deberes para la publicidad, contar alguna anécdota. Venga, a ver quién calienta, quién empieza. Venga, voy a calentar yo, ¿no? Porque al final ya empieza yo. ¿Qué más? A ver, anécdotas, pequeños detalles, ¿no? Yo recuerdo el día que jugamos allí contra el Madrid, el partido de ida, que claro, que vas con la ilusión planteada. De hecho, esa semana entrenamos incluso en la Rosaleda un par de días porque ya había terminado la liga, tal. Claro, preparándonos para lo que nos íbamos a encontrar allí en Madrid, campo grande, césped natural, saca de centro el Madrid. Bueno, salimos tarde, ¿te acuerdas que salimos tarde? Ahí hubo, ya empezamos mal, una polémica. Guti enfadado porque ¿cómo salís hasta ahora? No, ¿qué tal? el árbitro dijo que le iba a poner en el acta, que iba a tener una multa, que no sé qué, no sé qué. ¿no? Sí, ya salimos tarde, ya estábamos jugando un poco con el resultado. Porque estaban los vestuarios muy lejos de donde estaba el campo. Y parecía que estaba lejos. Total, sacan de centro, me siento, Nacho, sacan de centro, el balón cae justamente delante del banquillo nuestra, saque de banda, que era a favor nuestra y sacan a favor de ellos. Sí. El árbitro, la primera para ellos. Esas cositas que pasan, ¿no, en Madrid? Saque de banda muy claro a favor nuestra. Cristo estaba jugando en banda izquierda. Sacan ellos, balón a las espaldas, centro, gol. Yo estaba de pie, me siento y le digo, Nacho, nos van a caer 7. Nos cayeron 6. Tía, es que eso fueron a los 25 segundos. La verdad que después nos pusimos 3-1, pero es un pequeño detalle, ¿no? de cosas que se te vienen a la mente, porque después el resultado en la vuelta, fíjate, ¿no? Al descanso 4-0, ¿no? Ese día. Y ahí me acuerdo también el día de la vuelta, en el 4-0, que Ismael Casa metió 2 goles. Metió 2 goles y estaba con el tobillo, jugó con el tobillo inflamado. ¿Cómo era ese chico, no? Que, Guato. como hizo igual que en el primer equipo, que le costó, quizá alguna decisión de esa le ha costado poder llegar.
Y hablé con el preparador, con el fisio, con Carlos Presa, y le digo, bueno, vamos a picar un poco a Ismael, tal, ¿no? Vamos a decirle que lo vamos a cambiar, que tal. No, vaya, madre mía, cómo se puso. Digo, bueno, Ismael, estás tocado, te va a cambiar. Yo voy a meter otro gol, decía el chaval, ¿no? Pequeñas anécdotas, esas son las que me acuerdo yo. Pero gente así, al final tú quieres en tu equipo. Claro. Tú no quieres gente que a la mínima tiene un golpecito, le sale ahí un hematoma o tiene el tobillo un poquito hinchado y te dice, viste que yo hoy no cuente conmigo que me duele un poco aquí. Los que no tienes nada, que algunos no tienen nada. Entonces al final gente así hace falta en el equipo, que el compañero lo vea y diga, oye, mira cómo tiene el tobillo y el tío va para adelante. Pues si mi compañero va para adelante, yo voy a ser menos, yo voy con él a muerte, ¿no? Yo estoy dando por hecho que todos los que nos están viendo, pues son todos malaguistas, recuerdan que cuando el San Félix, tantos años, equipo vinculado al Málaga, aquel año en División de Honor juvenil, se mete en la Copa del Rey, que eso ya era un hito, que ya era un logro impresionante, pero es que además os cargáis a la Real, os cargáis al Atlético madrileño y os plantáis con el Madrid. Y después de ese chasco en Madrid, porque ya claro, era una historia casi de película, ¿no? David contra Goliat, ¿no? Multiplicado por 3. Estuvisteis a punto, en ese campo de jugar, narrado por mi querido Jorge Ramos, de hacer la machada, porque no os dejaron, ¿eh? 4-0 en el descanso. Estábamos a un gol y, de hecho, sacamos de centro y la primera jugada es un tiro al larguero. Sacamos de centro, Ramón un pase a las espaldas, Mike Ceballos. Sale el portero, hace una vaselina, ¡pum!, y el balón bota en el larguero, que era el 5-0. Y después la expulsión, pues sí es verdad que nos mermó bastante. Nos mermó. En aquel equipo había unos chicos, bueno, Ramón Enrique, Ismael Casa, Alberto Quintana creo que también estaba por ahí, ¿no? Mike Ceballos, Cristo, Gonzalo. Cristo Romero, Gonzalo de portero, ¿no? Correcto. Y Ramón era de primer año, era juvenil de primer año. Cristo también era de primer año, Ismael era de primer año. Que es lo que solía hacer el club, ¿no? Derivaba... Es que eran todos más, es que el mérito solamente, es que eran todos más jóvenes que con los que nos estaban enfrentando. Y en esa categoría, un año o dos menos, oye... Que de eso se trataba, aquella vinculación, ¿no? Aquella vinculación tenía sentido por eso, porque tanto en cadete como juvenil iban habiendo gente de mucho talento joven para, digamos, adelantarle el proceso, ¿no? Que la novatada la fueran pagando... Le ponías en el contexto, le ponías 30 partidos en División de Honor con edad de primer año juvenil, o sea que cuando ya llegaba el último año juvenil ya había jugado 60 partidos en División de Honor, ya estaba preparado para un filial, que es lo que hacían, ¿no? ¿Y Ramón era el mejor? Era de los mejores, Sí, era de los mejores. Siendo de primer año acabó jugándolo todo. Era de los mejores, de hecho el playoff, la Copa del Rey esta la jugó al completo. ¿Alguno de aquel equipo que os parezca que se ha quedado un poco en el camino, aunque es una generación que todavía cualquiera tiene tiempo todavía para llegar a ser futbolista? Bueno, hay varios por ahí rolando, ¿eh? Hemos dicho Ismael, no sé si está Cristóbal también, ¿no? Estaba por ahí, ¿no? No sé dónde está exactamente Está ahora en mismo. Torremolinos, Cristóbal, Mike está en la Unión, ¿no? Sí. Está de delantero, Cristo... Quintana está en Antequera este año. Gonzalo sí está jugando también, Gonzalo está jugando Gonzalo está fuera, dando muy buen nivel, ¿eh? Está muy buen nivel, el año pasado, fíjate los años que ha hecho en Castellón. Después... Cristo está en Murcia, ¿no? Le tengo perdida la pista ya a algunos más. Salvi estaba en Tenerife y ahora se ha ido a Portugal. Oye, que no están todos en primera división, oye, pero están ahí. Pero eso es normal, ¿no? El embudo al final, sí, pero han colado bastantes, ¿no? Y todavía son jóvenes y quien te dice que no peguen el salto el año que viene o el otro. No, y han debutado en el primer equipo del Málaga, debutaron unos pocos. O sea que, fíjate. A mí siempre me gustó mucho Alberto Quintana. Me parece un futbolista que tiene cosas, ¿no? De típico jugador de club, ¿no? Típico jugador de entrenador, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el chico trabajaba bastante bien, medio centro que lo hacía bien, muy disciplinado, muy correcto, el típico jugador que siempre quiere tener un entrenador, ¿no? Hacía buena pareja con Ramón en el centro del campo, se complementaban bien, ¿sabes? Lo que no tenía uno lo tenía el otro, ¿sabes? Y yo creo que se encontraban más a gusto uno al lado de otro, jugando. ¿Cómo anda Ramón? Bueno, pues ahí está, en proceso de recuperación. La verdad que con muchas ganas, lo ves día a día trabajando, que es un trabajador incansable. Fíjate todas las circunstancias que han tenido que pasar por él, ¿no? Y todos los momentos que ha tenido que vivir. Y el chico, el chaval, es un profesional como la copa de un pino.
El tío está todo el día trabajando, con una buena cara, siendo capitán cuando tiene que serlo, a pesar de no estar en el campo. Y bueno, pues deseando que ese proceso de recuperación pues vaya como está yendo lo mejor posible y verlo lo antes posible con nosotros, trabajando, porque al final él se lo merece todo, ¿no? Después de todo el sufrimiento que ha tenido que ir pasando, fíjate el año pasado, cuando se recupera y cuando... Al final son jugadores que le tienes un cariño especial y ahora que tengo la suerte de volver a verlo en el día a día, pues te demuestra que se merece todo lo bueno que le pase y seguramente le van a venir cosas muy buenas y merecidas serán. Tipo de persona que no se merece todo lo malo que le pasa, Nacho, porque sí, hay casos y casos, ¿no? Y a lo mejor este chico, Aitán, son gente... No, son buenos chicos. Son buenos Nosotros chicos, lo hemos tratado en edades complicadas, digamos, ahora son ya más mayores, pero en edades complicadas, que edad de 16, 17, 18 años, y son buenos chicos, son chicos disciplinados, chicos que querían ser futbolistas, chicos que escuchan, cuando hemos ido a algún torneo o lo que sea, no dan problemas. Entonces, bueno, cuando tienen lesiones de este tipo, que nadie las quiere, encima si conoces al jugador, también a la persona, pues te da más rabia todavía. Pero bueno, yo confío en que se ponga bien y a ver si tenemos la suerte de disfrutar en la Rosaleda al Ramón este que estamos hablando y que conocemos. Si él está bien, vamos a ver un jugador diferente, un jugador que marca los tiempos del partido, que le da pausa cuando tiene que dar pausa, cuando tiene que dar el ritmo y se ve vertical y dar ese último pase, lo tiene también y ojalá podamos disfrutarlo. No hemos podido verlo todavía, ¿no? Ese Ramón, ¿no? Yo creo que al primer nivel, quiero decir. Yo creo que a lo mejor Ramón no lo hemos visto. Hemos visto pinceladas de lo que puede ser Ramón, pero que tenga continuidad, que tenga minutos, que él se pueda sentir con confianza y bueno, y tranquilo y ya olvidando todas las lesiones que ha tenido y tenga ritmo y continuidad. Yo creo que podamos ver encima esa madurez también que tiene ahora, que antes no la tenía. Yo creo que si juntamos todo esto que estamos hablando, podemos ver un Ramón que todavía la gente no ha podido ver. Sí, pero el fatídico año del descenso, cuando Ramón empieza a jugar, el equipo nota un cambio enorme. Lo que pasa es que se lesiona y entonces no da tiempo a recuperar. Ahí se cae otra vez el equipo. Y el equipo se cae otra vez. O sea, la influencia que pueda tener este jugador es distinto a los demás. Coincido contigo, Nacho. Es un jugador distinto, un jugador que además tiene una verticalidad a la hora de los pases, de velocidad de balón, lo que hablamos muchas veces, más que velocidad de futbolista, velocidad de balón, que es lo importante hoy día en el fútbol. Y luego es muy listo para... Entonces en esos momentos del partido que dice, no, ahora tengo que darle pausa, ahora me la quedo, marco el ritmo, tenemos el balón, y otro momento que dice, no, ahora hay que darle velocidad, hay que ser vertical, hay que atacar, hay que aprovechar esas transiciones, eso él lo ve y sabe en qué momento. Y luego es un chico que tampoco le quema el balón en los pies, si tiene que venir a recibir entre centrales, meterse de lateral, se mete, no tiene ningún problema, ¿sabes? Que no otros que dicen, está la cosa complicada, yo no la quiero, no, dásela a Ramón, que Ramón no tiene problemas, ¿sabes? Y también evolucionó físicamente, ¿verdad, Ale? Sí, también, cuerpo cachado también, y cuando se lo ha visto jugar, que ha tenido minutos, va al choque sabiendo que tiene algunas limitaciones físicas. Tú ves Ramón y Ramón está fuerte, ¿eh? Ramón tiene un cuerpo bastante... ha crecido bastante en ese aspecto, en temas de musculación. Tú lo ves, un chico que ya tiene un cuerpo de muy primer nivel, ¿eh? Y aparte es que se machaca, es que se machaca el tío. Y a veces Aitán también termina de arrancar también y vemos a Aitán como lo conocemos nosotros, que lo hemos visto en el fútbol base, a ver si también se recupera bien, coge ritmo. Aitán es otro que las 3-4 apariciones que ha tenido en distintas temporadas en el equipo, le ves que ahí hay otro futbolista. A la gente le va a gustar ese tipo de futbolista. Más vertical, tiene gol, golpeo... Tiene 1 contra 1, es descarado, o sea, tiene buen golpeo, como tú dices. A la gente le va a gustar. Tú también tenías mal equipo allí, ¿no? Con Aitán, La Rubia, Roberto y Lore, también tenías mal ataque, ¿no? Aquel equipo, ¿no? Tenía que pelearme allí para ver quién se quedaba en el banquillo. ¿Te esperaban los de Roberto? Bueno, yo con Roberto he estado 2 años con él y el chico ha ido creciendo un montón y hombre, nunca puedo decir, porque en aquella época quizás Loren... Opacaba un poco, ¿no? Todo el mundo pensaba que Loren quizás podía estar un pasito por encima de Roberto, pero yo creo que Roberto hacía mejor a Loren también, ¿sabes? Como ese Loren se aprovechaba un poco de ese trabajo se aprovechaba entre comillas, para que me entendáis, del trabajo de Roberto, y ahí los dos hacían una pareja que bueno, yo de hecho cuando me preguntaron yo lo recomendé a los dos para firmarlo para
para el primer equipo. Lo que pasa es que luego, bueno, las circunstancias son las que son y Loren no terminó de cuajar y Roberto, pues al final, pues ya habéis visto, ¿no?, dónde está llegando y lo que le queda, porque no olvidemos que es muy joven todavía, o sea que todavía le queda recorrido. ¿Y la evolución de la Rubia? Porque es otro que está creciendo exponencialmente. Para mí, yo lo que he visto en pretemporada del Málaga, este tiene que ser el año de la Rubia. La Rubia no se puede quedar en termina el partido, todo el mundo ha jugado bien, pero ahora no, este año tiene que ser, ha jugado bien, pero ha hecho un gol, o ha dado una asistencia, ha provocado un penalti, ¿sabes? Que en la estadística salga que la Rubia pues no solamente ha jugado bien, sino que también en los datos está ahí, ¿no?, que ha dado su pase de gol, ha hecho su gol o ha sido, digamos, resolutivo en el resultado del partido, que no se quede en ha jugado bien, pero le ha faltado, no, ese pero yo creo que este año ya él tiene que dar ese paso, ya ha pasado de esa formación, ¿no?, esos años que sale de la cantera, ¿no?, ya tiene que coger esa madurez en ese sentido en el campo ya, aunque sea joven también, y para mí este año es un jugador que la tiene que romper en ese sentido, y luego también él tiene que saber que va a haber muchos rivales que no se lo van a poner fácil, porque cuando analicen el Málaga, quizá uno de los puntos fuertes que pueda decir, hostia, vamos a tener cuidado con este jugador, porque es un jugador que, como vimos el otro día en el partido contra el Huesca, la lástima que no entró, pero se jugó un 1 contra 1 en el minuto 93 y tuvo ahí la victoria, ¿no? Y bueno, no entró, pero ahí lo tuvo ahí, pues eso tiene que hacerlo más veces y que acabe en gol, o al mínimo en asistencia. Ese es el debe de la Rubia, yo creo. ¿Verdad? El gran debe de la Rubia es la falta de gol, ¿no? La falta de... tiene calidad... Esta pretemporada ha hecho goles, esta pretemporada la ha hecho. Sí, pero en Liga, de momento en Liga no... Bueno, vamos a confiar, vamos a confiar que este año... ¿Se lo echa a la mochila, David, eso? No. ¿Siente presión por tener que hacer número? Porque él lo sabe y él ha trabajado específicamente en el golpeo este verano. No, pero al final David tiene un fútbol tan natural que él va a seguir haciendo lo que hace, porque él tiene ese fútbol es innato que él tiene. Y se trabaja la fase ofensiva, la fase de la finalización, se está trabajando en situaciones específicas y él va a crecer, él cada vez está cerca de hacer gol. Habrá un día que haga 2 como hizo con el Betis y lleva 5 jornadas sin hacer, bueno, va a estar cerca. O sea que él siempre va a estar cerca de hacer gol y esos son momentos en los que él, una vez que, como se dice, se abra la veda, pues... Pero no, él trabaja espectacularmente bien y él... Es que tiene una naturaleza en su fútbol que eso no se lo va a quitar nadie. ¿El toquecito de cabeza de Granada para Chupete lo hizo queriendo? Pues seguro que sí. Pues seguro que sí. Ahora alguien le ha dicho, mira, ibas a rematar y te ha salido pues seguro que sí. Yo entiendo que tú lo ves la situación y él ve que por allí está Chupete. Dice, pues yo la pongo por allí, ¿no? Yo creo que fue con intención. Para mí hay 2 jugadores, Ale, que tienen que mejorar esa faceta urgentemente. Uno es David Larrubia, que va mejorando, y otro es Lobete, ¿no? Yo creo que Lobete, todos los partidos tiene ocasiones y todos los partidos tenemos el UI de Lobete. Sin ir más lejos, el otro día tiene una clarísima, no el disparo de fuera del área, sino la que le pone a 3 Chupe, que le dejan el punto del penalti para fusilar y le pega mal. O sea, veo un jugador que tiene ocasiones, todos los partidos tiene ocasiones y todos los partidos se queda con la miel en los labios. Bueno, estamos trabajando en eso. El problema sería que no las tuviera. El problema sería que no tuviera, que dijéramos, es que Lobete y David no tienen ocasiones de gol, ¿cómo van a hacer gol? Eso sería el gran problema. ¿Qué tenemos ahora la situación? Esa, que por suerte estamos generando ocasiones, por suerte están generando y están llegando la gente ofensiva. Pues estamos en ello, trabajando, porque se trabaja como si no tuvieran la ocasión. O sea, al final se trabaja todo y ellos en cualquier momento pues estarán acertados y no hay ningún tipo de presión con la que se trabaje en especial para eso, porque al final son jugadores que generan situaciones, ¿no? Oye, vamos a hablar un poquito del partido. ¿A ti qué te pareció, Antonio? Bueno, a ver, partido que marca muchos resultados, ¿no? Un partido muy trabado, muy gris, muy espeso, muy tibio por parte de los 2 equipos. Me refiero sobre todo a lo que era la producción ofensiva, ¿no?, que estaba hablando él, tanto por uno por otro. Un partido para el espectador que no lo vive con la tensión del resultado, partido difícil de digerir. Y claro, al final tú hubieras venido con un punto, la genialidad esa de la Rubia que dice Nacho, y te pones 0-1, y hemos hablado de la lectura cambia, ¿no? Un equipo sólido, un equipo tal, aprovecha lo que tiene, y ahora por la lectura es la contraria. Este es 0-0 y te faltan cosas, y al final una última jugada en la que yo creo que el equipo
no sé si decirlo a lo mejor así, pero fue demasiado ingenuo, ¿no? Le faltó ahí un poco en esa última acción, y duele que se te vayan los puntos así, porque en una competición como segunda, ese gol en ese momento, esas cosas hay que evitarlas. El fútbol pasa, le pasa al Málaga, le pasa a todos los equipos alguna vez, pero claro, el año pasado ya sucedió lo mismo allí y deja un regusto muy amargo, pero es cierto que bueno, que dentro de lo que cabe, el Málaga tenía su plan y creo que más al 80-90% cumplió su plan. Lo que pasa que, bueno, que yo esperaba más, sinceramente, también te lo digo, esperaba un poquito más, ¿no? Un poquito más de... Pero bueno, el Huesca también jugó mucho a minimizar errores de ocasiones del rival, el Málaga dio prioridad al 0 atrás, o al menos la sensación, ¿no?, que tiene uno viéndolo por la tele, y te quedas con la cara un poco partida, pero bueno, creo que el equipo ha empezado bien, tampoco creo que sea una derrota para... Entiendo que la gente, si tu equipo no juega bien y encima pierde, o sea, bien hablo de bonito, ¿no? Y encima pierde, pues la gente se enfade, es lógico, es el fútbol y es la primera regla del aficionado, pero bueno, tampoco creo que sea una derrota dramática, lo fue por el contexto y el minuto, pero no porque creo que haya que llevar un juicio mucho más allá, sinceramente. Hombre, para mí el partido fue malísimo, horrible, vamos, por parte de los dos, ¿eh? Es verdad que Huesca presionó muy arriba, le complicaba la salida al Málaga, Málaga no encontraba la fórmula para romper esa presión arriba, pero al final tú analizas el partido global y el que tuvo las 3 mejores ocasiones fue el Málaga, pero claras además, porque la de Chupe que se queda delante del portero, la falta de calidad en ese último toque no le permite definir porque estaba solo. La de comentar antes de Lobete, una ocasión clarísima en el punto de penalti, y la que tiene la Rubia al final. Y la del larguero de Lobete. Bueno, pero el larguero al fin y al cabo es una virtud de Lobete, creo yo, por el disparo no era fácil desde ahí, la verdad es que le pega muy bien y pega en la cruceta, pero la otra para mí es más clara todavía, ¿no? Porque está en el punto del penalti, porque el balón viene para atrás, lo que queremos siempre de todos los que hemos jugado delantero era que te pusieran ese balón para atrás para fusilar, y sobre todo en la Rubia al final, ¿no? El Málaga tuvo mejores ocasiones, quizás en muchas fases del partido el Huesca dominó, pero Huesca no creó prácticamente peligro en la portería de Alfonso Herrero, un tiro en el primer tiempo fuerte que Alfonso la toca abajo y poquito más, o sea, que al final el resultado es injusto, total. Partamos de la base que hay una falta previa que no se señala. Y después lo que dice Antonio es verdad, ya le pasó el año pasado la falta de picardía, ¿no? Y en eso los que hemos vivido mamado el fútbol argentino, en eso estamos un poco sobrados, ¿no? De picardía, de agarrar al rival, de tirarlo abajo, sacar una tarjeta, de perder tiempo. O sea, el Málaga en esas cosas sí que tiene que mejorar, sobre todo jugadores que puedo disculpar a Rafa porque le habían hecho una falta, pero por ejemplo Darko Brazana que ahí tiene que intervenir, hacer una falta, en fin, yo creo que esas cosas son importantes en el fútbol también, la picardía, es verdad que ahora la picardía es más complicada con el VAR y con la televisión, pero esas cosas a un equipo experimentado no se le va seguro, vamos. Puede que hubiese un poco también que el equipo lo pillase un poco con las defensas bajas en el sentido de que se había visto que se podía llevar el partido en los últimos minutos, que estaba la cosa caliente, o sea, que de esquina, la ocasión, tal. No, al final yo creo que, como habéis dicho, al final es una situación puntual que se da, porque es cierto que la sensación que tú tienes en esa jugada es que es muy clara allí en el campo la falta de Rafa, es que es muy clara. O sea, es que le arrolla, le hace una zancadilla con pierna izquierda, con el brazo lo tira al suelo. Es que en línea el asistente está justamente pegado a él, y si te fijas la imagen del asistente, el asistente no está ni mirando, yo me fijo hasta en eso, el asistente está mirando el juego y está mirando hacia adelante, no está ni mirando lo que está pasando justamente debajo suya. Y esa falta te hace ver que dices tú, es que es falta, y no la pitas. Y tú miras atrás y ves a 4 más 2, o sea que el equipo está compensado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y son circunstancias que se dan, pues no llegamos a, como se dice, ¿no? Ahora es que hay que hacer una falta, pero realmente no llegamos a hacer esa falta porque es que no tuvimos la oportunidad de llegar a esa falta, porque fue una salida rápida, llega ya banda y ya te generas en tu campo propio, en esa situación lo que tiendes es a mantener, ¿no? Se da puntualmente ese rebote que cuando se dice, cuando no está para ti, no está para ti, ¿no? Porque tú si examinas el partido, como bien habéis examinado, las ocasiones claras las tiene el Málaga.
quitando el disparo ese y voy a ponerle un remate de cabeza que tienen ellos en la primera parte de una falta lateral. Después contamos, como ha contado la de Chupe, la de Lobo, el disparo de fuera del área de Rafa, el disparo de fuera del área de dentro del área de Joaquín que sale arriba. O sea, al final te metes con 5 ocasiones, 5 acercamientos cerca de área y no estás acertado. Bueno, pues no estás acertado. Pero en la segunda parte el Huesca no salía prácticamente de su campo. En la segunda parte el Huesca, en ese contexto, teníamos dominada la situación y teníamos el partido donde queríamos nosotros. Son circunstancias que se dan, pero como bien dices, pues como se da en el último minuto, en el último segundo del partido, el contexto del partido como se dio, te viene la memoria el partido del año pasado. Son una serie de circunstancias que te merman de una manera que dices, vaya, se ha repetido la historia, ¿no? Pero bueno, es fútbol y tenemos que aprender. Bueno, y el Huesca que lleva 2 victorias en casa. Con el Eibar pasó exactamente igual. En Con el el Eibar le también, pasa, ¿no? y dices tú, el Eibar tiene jugadores que se supone que están preparados para eso, ¿no? El fútbol, y cuando las circunstancias se dan, y lo importante es que, bueno, que tenemos que aprender de esto y seguir aprendiendo y seguir trabajando como se está haciendo. Nacho, ¿te gusta este Málaga? A mí sí. Estás viéndolo habitualmente, ¿no? Sí, siempre. A mí me gusta mucho, yo ya lo he dicho antes, que quizás es verdad que la gente pues quiere en ciertos puestos que haya algo más de competencia, ¿no?, entre ellos, que no sea tan claro, pero eso le va a pasar a todo el equipo. Todo el equipo, estoy seguro, si tú le preguntas a su aficionado o a sus entrenadores, oye, siempre alguien te va a decir, pues de mi equipo yo mejoraría esto o lo otro, yo aquí tal, o yo ficharía aquí, yo no sé qué. Pero a mí en líneas generales me gusta mucho, porque es un equipo que tiene la idea muy clara, que está ordenado, ideas claras tanto en ataque como en defensa. Tienen la base de años atrás, saben a lo que juegan y los refuerzos que han venido. Yo creo que arriba tiene más gol que años atrás y van a hacer goles, y eso en esta categoría, el tener gente con gol, te puede marcar mucho la diferencia en estar arriba o estar abajo, porque tú puedes jugar muy bien, pero si no tienes gol, al final la que llega no las mete. Y este año yo creo que han firmado jugadores que tienen gol, que van a llamar, que son jóvenes, que tienen hambre, que quieren demostrar que quieren ser futbolistas, que no solamente quieren estar en esta categoría, sino que quieren tirar para arriba. Y eso, junto a la base que había de años anteriores, los canteranos que están subiendo, que algunos que tengan pocos minutos cuando salen del banquillo dicen, aquí estoy yo, y lo demuestran. En caso de Rafa, no solamente con goles, sino otros también con buen juego y con lo que le pide el entrenador. Yo creo que la suma de todo eso, a mí es un Málaga que a mí me gusta, me ilusiona, y quizás un Málaga que mucha gente dice, no, pero es que aquí tiene así de nombre, que tú digas, igual no tiene nombre, pero tiene hombres, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Tiene el equipo armado, ordenado y lo que he dicho antes, sabe lo que juega. Yo prefiero eso a un equipo que tenga 3 o 4 nombres de figura reconocida, con experiencia en la categoría, que ya venga un poco más de vuelta y que todo el mundo sepa, oye, sí, este es muy bueno, este hizo no sé qué, este hizo no sé cuánto. Prefiero gente con menos nombre, con la idea más clara. ¿Sabe bien de lo que habla? Más ordenado, que sepan a lo que juegan, y de ahí van a ir creciendo y se van a hacer esos nombres. ¿Tú llegaste a tener a Chupe? No. Chupe no llegó a coincidir contigo, ¿no? Era más pequeño, no nos llegamos a coincidir. Se le caen los goles del bolsillo, ¿eh? Está bien el chaval, yo coincidí con él, bueno, coincidí. Él estaba allí en Sevilla, que fue el año antes de la pandemia, estaba en el cadete y el chaval, aparte de un trabajador incansable también, el chico te hace un desgaste y un derroche de energía, unos esfuerzos repetidos que bueno, que él sabe que al final, él y todo el grupo, ¿no?, todo el equipo sabe. Esa es ahí cuando me refería a ese trabajo que lleva Sergio haciendo en estos años atrás, que se ve muy marcado, esa estructura que quiere de los jugadores en el campo, esos hábitos que se le demandan, y ahí al final es el primero, ¿no?, que de los primeros, la gente que están arriba empieza la presión, se le nota, tira de la gente, pero ahí hay un trabajo muy grande detrás de estos años atrás que han conseguido. Pues, Ale, Nacho, muchísimas gracias a ambos. Vamos a liberar un poquito. No está mal, ¿no? No, muy bien, la verdad que se me ha hecho corto, la verdad que muy contento. A nosotros también, y eso es una señal. ¿No? Estáis invitados para volver cuando queráis. Nacho, tú si quieres, cerramos contrato, ¿eh? Ponemos una servilleta y ya sabes. Yo estamos a gusto, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos vamos a ir a publicidad un ratito, nos quedan unas cuantas cositas que contar, vamos a cortar con un compañero de Cádiz, pero todo eso va a ser después de la publicidad. Boca a Boca, Clínicas Dentales, patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio.
Estamos de vuelta, nos queda todavía media horita por delante aquí en 101 Televisión y presentamos, hemos hecho sustituciones a minuto 60. Va Charlie, muy buena. Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de darle caña porque Hay cositas, tenemos esquinita porque claro, la semana pasada no tuvimos programa, pero la esquinita se hizo. Hombre, se dice, y también tenemos una entrevista a 3 malaguistas que viven en Suiza. Cuidado, cuidado. O sea que cuidadito. Pero Pedro Jiménez, 101 Televisión, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Antes creo que tenemos a un compañero, ¿no? Desde Pues sí, Cádiz, que porque nos va a hablar del próximo rival. Exactamente, vamos a hablar con José Manuel Merino, que es compañero de Cádiz. Ese es un partido que tenemos este fin de semana, otro derbi, el segundo derbi andaluz de la temporada, así que bueno, a ver qué tal se da y cómo viene el Cádiz. Bueno, señor Merino, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Félix? Encantado de tenerte, muchísimas gracias por hacernos un huequecito en Área Malaguista. Y veníamos hablando un poco, tanto delante como detrás de cámara, de la buena pinta, ¿no?, del Cádiz en este arranque, ¿no? Parece que ha quedado atrás, ¿no?, esa depresión post-descenso, ¿no? Sí, ha quedado atrás todo lo que vino con el descenso, ¿no? Y la temporada pasada, que creo que fue bastante deficiente, teniendo en cuenta la condición de recién descendido que tenía el Cádiz. Y es verdad que el equipo ha empezado con todo de cara, ¿no? Ha empezado con esas victorias en casa y esos empates fuera del nuevo Mirandilla y le hace tener otra corriente. Se nota también en las gradas y eso va en parte a la remodelación que ha sufrido el equipo durante la pretemporada, ¿no? ¿Quién es el hombre a seguir? ¿Suso o alguno más? Porque hay varios nombres propios en el Cádiz, ¿no?, en este inicio, ¿no? Hombre, lo lógico es decir que es Suso, ¿no? Lo que pasa que llegó cierto georgiano al final en los últimos días de mercado y su impacto ha sido impresionante, ¿no? Llegó en el encuentro contra el Albacete, marca el segundo gol, contra la Real Sociedad marca también 2 goles. La verdad que es el hombre de moda, el hombre de la ilusión aquí en Cádiz, pero sí que es cierto que el líder de este proyecto, y ya lo demostró el otro día en el encuentro del sábado ante el Eibar, es Suso, ¿no? Es el capitán general y el que tiene que marcar las diferencias, y estoy seguro que a lo largo de la temporada no van a ser los únicos 3 puntos que de Suso. ¿Hay paz social en Cádiz? Porque siempre llegan los ecos de la controversia, ¿no?, alrededor de la gestión de Manolo Vizcaíno, ¿no? Hay mayor tranquilidad, hay mucha más tranquilidad. El otro día se notó. Creo que hay una jugada puntual en el partido que es una ocasión que tiene el Eibar con 0-0, que si se mete esa ocasión, pues al final con un 0-1 en el segundo tiempo, la temporada pasada el Cádiz no hubiese remontado ese partido. Y después de esa ocasión se viene arriba el nuevo Mirandilla, le da ese aliento, esa fuerza que tan acostumbrado tenemos aquí en Cádiz, y a partir de ahí empieza a crecer el equipo, ¿no? Y yo creo que ese es el sinónimo de la ilusión que se ha generado con este inicio de temporada, con este cambio de plantilla, con este nuevo aire que tiene el Cádiz, y que bueno, cuando tú le das motivos para ilusionarte, la afición responde. Sí, al final en eso la mayoría de aficiones son parecidas, sobre todo las del sur. Cuando la pelota entra no hay más que hablar. Pero entre todos los nombres propios que podemos sacar del campo, creo que hay uno que es el del técnico, que es el que le ha dado un poco sentido a todo, ¿no? Le dio mucho sentido su llegada la temporada pasada. Yo creo que fue la gran noticia. Creo que llegó un poco tarde, pero sí que es cierto que en cuanto llegó se notó, ¿no?, que el equipo necesitaba pues un entrenador que subiese las pilas, ¿no?, que diese energía y que tuviese un proyecto mucho más claro. Y ahora con este proyecto desde cero, ¿no?, que él pedía a final de temporada, ¿no?, que desde verano se trabajase a la par con él, creo que tiene todo mucho más sentido, tiene todo mucha relación entre el entrenador y la dirección deportiva. Y creo que conjuntamente es el entrenador que está capacitado y ojalá sea así para sacar todo el potencial de esta nueva plantilla. Bueno, preguntas que tengáis para el compañero, algunas dudas. Yo le quería preguntar por qué podemos esperar también bueno, tuvimos aquí hace poco, malagueño, García Pascual, ha empezado bien la temporada, ¿no? A llenar un gol.
para mí es el mejor futbolista de estas 5 primeras jornadas del Cádiz. Los números es realmente un gol, una asistencia, no son los mejores para un delantero, pero creo que su trabajo va más allá de esos números, de esos goles, de esas asistencias que puede aportar, y desde el primer momento que vino con ese cierto run que se generó tras el gol que marca con el Sevilla de la salvación y que parecía que mandaba un mensaje de querer quedarse, ¿no? Pues esas críticas las cayó el primer día, ya con ese gol y con toda la energía y toda la garra que pone, y que creo que ha sido la gran sorpresa del Cádiz en este comienzo de temporada, y viene en un nivel espectacular, y creo que ha caído de pie en Cádiz. Parece que podría ser un futbolista interesante para el Málaga, ya lo hablamos el año pasado. Charlie. Yo tengo una pregunta acerca... Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Charlie? Aquí estamos. Que quiero preguntarte una cosita acerca de Efe, ¿no? Efe también un nuevo fichaje del Cádiz, un banda bastante rápido, que creo que se le pagó traspaso al Ceuta. ¿Cómo ha caído en Cádiz ese fichaje? Pues el otro día, de hecho, tiene su primera intervención en el partido, es un recorte por la banda, y ya levantó el primero en la grada. Creo que es un futbolista muy diferente a lo que tenía acostumbrado el Cádiz, ¿no? Creo que no teníamos esa verticalidad en el equipo, ese desparpajo y ese descaro para el 1 contra 1. Un futbolista muy joven, es una oportunidad de mercado, tal como dijeron Manuel Vizcaíno y Juan Cala, y creo que es un futbolista de futuro, ¿no? Que se adelanta el Cádiz a ciertos equipos para tenerlo en sus filas, y pensando en el crecimiento y en la juventud, ¿no? que necesitaba este equipo. Buenas noches. Álvaro Cervera marcó una etapa en el Cádiz, una etapa importante. ¿Se asemeja un poco esta etapa de Garitano con la de Álvaro Cervera? Yo creo, teniendo en cuenta cómo ha comenzado el equipo, que quizás no son los mejores encuentros, no está siendo un Cádiz con un trato de balón exquisito, teniendo en cuenta que tiene a Suso, que tiene a Yusi Diarra, que tiene a Sergio Ortuño, ¿no? Está sacando resultados por calidad, por pegada, por aprovechar sus oportunidades y bueno, por defender resultados, ¿no? Creo que en ese aspecto sí que se asemeja un tanto al Cádiz de Cervera. Le falta quizá esa fiabilidad defensiva que tenía el Cádiz de Cervera, ¿no? Que defendía también en el bloque bajo, pero sí que es cierto que aprovecha mucho sus oportunidades y su pegada, ¿no? Que eso sí que es una característica propia de aquel Cádiz de Cervera. Y luego, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Yo quería preguntarte por Ontiveros, que ha estado un par de jornadas ausente, ¿no? Por una molestia física. ¿Cómo está ese tema? Si va a ser una de las novedades del Cádiz, si va a jugar contra el Málaga o contra cuánto le queda. En principio se había establecido quizá un periodo de 2-3 semanas. Lo que sí que es cierto que teniendo en cuenta cómo ha empezado el equipo, que tiene 7 mediapuntas que están dando un nivel muy aceptable la gran mayoría, yo creo que con Ontiveros se va a tener un poquito más de paciencia, teniendo en cuenta lo importante que es para este equipo y lo importante que fue durante la temporada pasada, ¿no? Acabó con esa lesión crónica que le ha impedido estar en el inicio de la temporada a un nivel físico óptimo, digamos, y yo creo que en ese aspecto se va a procurar un poco tener paciencia con él. Yo dudo mucho que llegue en condiciones para tener minutos contra el Málaga. Bueno, pues compañeros, muchísimas gracias por habernos atendido, por contarnos un poquito cómo va ese Cádiz, y muchísima suerte a partir de la jornada siguiente. Lo mismo digo. Un abrazo. Hasta luego. Pues esa es la última hora del Cádiz. Vamos a ver ahora también quién ha sido el MVP de la jornada, porque claro, hemos tenido una charla tan amena con Nacho y con Ale que nos hemos dejado atrás la elección del mejor jugador del partido contra el Huesca. El sabor de la excelencia en el corazón de Málaga. Carnes seleccionadas en un ambiente sofisticado. Asador Ovidio patrocina este espacio. Mira, hoy vamos a cambiar. Hoy voy a empezar contigo, Charlie, que nunca te tenemos en mesa. Pues yo creo que para mí fue Murillo. Yo, aunque después la foto del gol, lo que estaba hablando justamente antes de estar por aquí, que yo creo que Murillo solamente está en la foto, ¿no? Lo que es la zona defensiva, pero para mí una muy buena primera parte, también muy intenso en cuanto a los cortes, en cuanto a anticiparse. Para mí yo me quedo con Murillo.
Gallardo. Hombre, es un partido difícil, ¿no? Para el MVP. Pero bueno, yo si tuviera que destacar a uno ligeramente por encima de la media, diría quizás Montero. Quizás diría Montero. ¿Vale? Porque bueno, es verdad que el balón de la jugada del gol le rechaza a él, ¿no? El intento de taconazo. Bueno, no sé si puede hacer más, o quizás sí, no sé, pero creo que sí. Es difícil, pero si tuviera que elegir uno un poquito por encima del resto, lo diría él. Coincido con Antonio en cuanto a que no hay posibilidad de elegir mucho, ¿no? Porque no ha habido nadie destacado. La línea defensiva estuvo bien, quedó retratada en el gol, sobre todo Murillo, porque su banda quedó descubierta totalmente, que propicia el centro. Pero yo también me gustó muchísimo los minutos de Dani Lorenzo en el campo, me encantó. Cambió completamente el juego del Málaga, le dio esa serenidad que no le transmitía ni Juanpe ni Darko, el futbolista que quería el balón y además el futbolista que empezó a crear ocasiones en el campo contrario, donde el Málaga no había llegado prácticamente dominando el encuentro, sí, con balones largos, pero sin dominar. A mí yo le voy a dar entre Dani Lorenzo y Recio, porque me pareció que Recio, a pesar de tener algunos pequeñillos fallos, creo que tuvo un debut, no era fácil, un campo complicado, y para mí completó un partidazo Recio. No tuvo ningún fallo, digamos, Fernando, que no tenga otro compañero. Correcto. O que no viésemos en la actuación de ningún otro de los que había en el campo. Correcto. Nada que fuese una cosa que le ha pesado el debut o que no lo ven listo, ¿no? Sino que da la sensación de que tiene empaque, está listo. De hecho, yo creo que es el futbolista, después hablaremos del malagueño, que lo echó en falta primero el filial y que es el más hecho de casi todo, ¿no? Yo creo que Recio y después a lo mejor Rafita Riaza, pero sobre todo Recio, de los que más condiciones reúne a día de hoy, lo veo más listo para dar el salto. ¿Para ti, para cerrar MVP? Yo coincido con Antonio, con Montero. Para mí fue el mejor ligeramente, porque tampoco creo que ninguno de ellos destacase por encima del resto. Y también iba a comentar eso de Dani Lorenzo, que para mí fue el mejor cambio. Por primera vez en la temporada estamos viendo ya el Dani Lorenzo que queremos ver, suelto, con ganas de tocarla, de pedirla, con mucha libertad, y esperemos que siga así, porque en esa ecuación de la sala de máquinas y con las bajas, pues sería un jugador importante, sobre todo en la media punta y cerca de portería. Estoy de acuerdo con todos los nombres que habéis propuesto. Es verdad que ninguno sobresale sobremanera. Parece que el Murillo, ganador de duelos, demuestra por qué es una apuesta habitual, lo que se pierde de recorrido, que es verdad que viendo cómo se desenvuelve este Málaga, sobre todo cuando está Puga, que es un equipo que transita mucho la banda, que hay mucha llegada por ahí, pero la presencia de Murillo le da mucho empaque al equipo. Es ganador de duelo, a balón parado suele ser bastante fiable. Creo que los centrales en general, los tres, estuvieron muy bien. Recio, para ser un debutante, no se notó que fuese un debutante, está clarísimo. Y que Montero tiene también ese don en algunas ocasiones de barrer y hacer de menos lo que pueden ser lagunas de otros, ¿no? Me parece que es un buen hombre escoba en muchos momentos de partido, de acciones que pudieron ser y no quedan en la memoria de nadie, quizá porque está él, ¿no? Al estilo de algunas cositas de las que hacía Wellington. Y después, en sentido en ataque, el sentido que le da Dani Lorenzo al juego me parece que, no, y el caso de un futbolista que necesita más minutos. Y el caso de Murillo, que muchos critican, que por qué no jugó Gabilondo, que es un jugador que es más lateral, con más llegada. Yo creo que Gabilondo demostró la semana pasada que no está tampoco para muchas cosas, el minuto que estuvo aquí en la Rosaleda, y Murillo, indudablemente, ante un equipo como el Huesca, que presiona muy arriba y que necesitamos gente contundente detrás, creo que Murillo en ese aspecto cumplió maravillosamente bien. Y Portillo, buen partido de Portillo, cuidado, El amigo Porti tiene todavía gasolina, tiene todavía rock. Bueno, pues dejamos ya esta parcela y vamos a la esquinita, ¿no, Charly? Vamos a la esquinita. ¿Qué le hemos preguntado a la gente? Pues la gente le hemos preguntado que, bueno, ¿quién creen que va a ser el jugador de revelación esta temporada 25-26 en Málaga de Fútbol? Y si te parece, pues lo escuchamos. Para ti y para todos, todo en uno. Asador Iñaki, tu asador del norte en Málaga, patrocina este espacio. Hoy le preguntamos a la afición malaguista qué jugador piensan que va a ser la revelación de la temporada 25-26 en el Málaga Club de Fútbol. Charly pregunta y la afición responde. ¿Quién cree que va a ser el jugador de revelación este año en el Málaga? Bueno, pues tal y como ha empezado la temporada y viendo lo visto, creo que Rafa Rodríguez, porque está contando con muchos más minutos de lo que se esperaba y está rindiendo en el campo y está dando más de lo que muchos nos esperábamos, la verdad. Aunque la gente es verdad que
sigue en el filial y que seguimos más o menos el filial un poco, pues ya lo conocíamos, pero este rendimiento con goles y todo no era lo que parecía. Yo creo que también, como ha dicho mi compañero Rafa Rodríguez, pero quiero destacar también a Izan Merino, que está haciendo ahora mismo, vaya, una temporada espectacular, ¿sabe? Estoy seguro que va a ser un tío muy importante en el equipo y nos va a dar mucha alegría a lo largo de la temporada. Para mí el jugador revelación, Adrián Niño. ¿Por qué? Porque va a marcar muchos goles. Ojalá, ¿no? Sí, sí. ¿Por aquí qué? Pues yo digo de la rubia, porque ya es hora de que explote en una categoría que no hace falta de estar cada vez más arriba y no hace falta alguien de la casa. Si Pellicer le da minutos, yo creo que es Rafa. Puede ser un jugador revelación por los 2 goles que ha marcado anteriormente y que se le ve un jugador que tiene cara al gol, la verdad. ¿Y Petu, no? La verdad que sí, muy bueno. ¿Por aquí? Adrián el Niño. ¿Por qué? Nuevo fichaje, tengo ilusión en él. Yo sin duda Lobete. ¿Por qué? Creo que el año pasado empezó ya a sentarse y este año ya se ha sentado en el 11 titular. Y me gustan mucho los partidos que lo he visto muy bien. Y creo que con la marcha de Antoñito lo va a hacer bastante bien, la verdad, Lobete. ¿Y por aquí? Yo lo tengo claro, Adrián Niño. ¿Por qué? He visto buena pretemporada, los partidos que he visto, buena pretemporada, se ha incorporado bien al Málaga. Chupete. ¿Por aquí? Niño. Niño. ¿Por qué Niño? Un goleador, hemos fichado un goleador. ¿Por aquí? La rubia sin ninguna duda. ¿Por qué? Siempre es clave. Siempre es clave, ¿no? Yo Chupete también. O la rubia o Chupé. ¿Y eso por qué? No sé, lo he visto más, no lo sé, sale con muchas ganas. Los partidos que llevan hasta ahora, sobre todo la rubia, me ha gustado mucho. Por aquí. Nada, que los partidos que llevan hasta ahora ha dado el 2 de pecho y yo creo que sí, que son los jugadores revelación de esta temporada, van a ser este año. Chupete, ¿no? Sí, sí. sí. Más me gusta el portero. Alfonso mejor. Sí, Alfonso. Y de los fichajes, ¿quién creéis que es la revelación? Este último fichaje, no sé cómo se llama, puede dar seguridad y garantía dentro del campo, creo. Pues ahí tenemos un montón de candidatos, no sé, Rafa, Izan, Niño, Lobete, Chupete, La Rubia. Venga, una rapidita. ¿Tu jugador de revelación? Izan. Chupete. Izan. Izan. Yo creo que gana Izan, ¿no? De momento, ¿no? Bueno, pues esperemos que sean tanto Chupete como Izan como todos los demás hagan una temporada digna, que esté competido este título oficioso. Y contadme, a ver, esto de malaguistas de Suiza, ¿esto cómo va el tema? Vamos, estábamos grabando la esquinita justamente y aparecieron 3 hombres que venían por primera vez junto a su padre, uno de ellos, a Rosaleda, después de mucho tiempo. Ellos son 3 malaguistas que viven en Suiza y que a su amigo, que se llama Cano, lo han hecho como del Málaga también. Y no sé, hemos hecho una entrevista graciosilla con ellos y allí pues ellos estaban ahí flipando viendo al Málaga otra vez de nuevo. Y es más, vamos a escucharlo si quieres porque es graciosillo, ha estado bien. Nos hemos encontrado aquí en la Rosaleda con 3 malaguistas, ¿no? Exacto. Que sois de Suiza, ¿no? Explicarnos eso cómo es. Mira, Manolo, mi padre, Alberto y el Cano, un amigo también. Venimos aquí, es la primera vez que vamos a ver un partido con mi padre juntos. Él nació aquí y se crió aquí. Me fui el año 66 para Suiza y todavía estoy ahí. ¿Y es su primera vez entonces aquí en la Rosaleda? Sí, bueno, yo era antes socio, siempre he sido socio cuando estaba en primera, pero después cuando empezó a bajar ya rompí el carnet. Rompiste, ¿no? Pero lo vamos a coger otra vez. Un placer de conocerte de verdad. Muchas gracias por lo que haces, porque desde Ginebra te seguimos y mira, un orgullo, de verdad. ¿Y cómo se vive el Málaga a distancia y en Suiza? ¿Eso cómo es? Hay los aparatos de colores esos que existen, sí, no para ver los partidos y si no, siempre. Y lo veis siempre en Suiza el Málaga, ¿no? Lo vemos siempre, sí, sí. Y sufrimos cuando pierde y nos alegramos cuando gana. ¿Cómo visteis el ascenso? Mira, senza palabra. ¿Tú estabas? Claro, yo estaba ahí. Te he visto. Mira, me pone los pelos de punta. ¿Pero cómo lo viste allí en Suiza? ¿Cómo fue? Te digo la verdad, el último minuto lo quité. Porque te juro que pensaba que no. Y cuando vi el resultado, mira, en YouTube me lo paso, es un favorito. De verdad. Muchas gracias. Sigue así, hombre. ¿Y el baño cómo te fue? El baño bien, en las canteras. Estaba fría, ¿eh? Sí. Encantado, ¿eh? Muchas gracias. Malaguismo puro y duro, eso de romper carnet. Se están perdiendo las viejas costumbres, ¿eh? La noche de los carnes rotos, el día del Betis, ¿no? Famoso
partidos. ¿A ti te han tirado almohadillas, Fernando? ¿Han tirado almohadillas en tu época cuando se tiraban almohadillas? ¿Y has visto carnet? No, carnet roto no, porque no, la verdad que no me fijaba mucho, pero sí almohadillas así porque alguna te caía en la cabeza. Yo la última vez que vi rompecarnet fue en Orense, en un Orense Málaga, que fue la primera salida del Málaga Club de Fútbol en segunda división, cuando recuperó la categoría por primera vez. Y allí la gente, primera jornada en Enocouto, y la gente, que tú también conoces el campo, la gente rompiendo los carnets allí, 0-1, gol de Ruano, creo recordar. Y ya estaba la gente enloquecida. Oye, vaya personajes, ¿no? Eran unos personajes buenos, la verdad. Ha sido una entrevista muy chula, la verdad, que a mí me ha gustado hacerla y... El aparato ese de colores que... no sé lo que es. Yo me gustaría saber qué es lo que aparato de colores. Yo entiendo que puede ser mejor... Tiene un IPTV, ¿no? O algo claro, algo de eso. Lo decodificador, digo yo. No sé, para ver el fútbol tiene que ser eso, otra cosa no puede ser. Un aparato de colores. En fin, venían de Ginebra y me parece que Ginebra llevaba algunos de más. Por cierto, tenemos también palabras de Javi Montero, que lo hemos designado como un candidato al MVP, un futbolista que ha caído de pie en Málaga, y vamos a escuchar lo que dijo después de la derrota contra el Huesca. Partido duro, ¿no? Sabíamos de la exigencia que era este campo, ¿no? Ha sido un partido serio de todo el equipo, ¿no? Sobre todo la primera parte un poquito más igualada y tal, y bueno, la segunda parte yo creo que hemos hecho más méritos nosotros para llevarnos el partido, pero al final como es el fútbol, ¿no? Que en la última jugada de un rechace de otro tal, te la meten y te quedas con la cara de tonto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo ha estado, como te he dicho, en términos generales bien, de menos a más, ¿no? Y bueno, deseando ya que llegue el próximo partido en casa con nuestra gente para brindarles la victoria. Será un partido súper bonito, pero también va a ser un partido duro, ¿no? En el que estamos en casa con nuestra gente, hay que hacerse fuerte allí con los nuestros y sacarlo adelante y llevarnos la victoria y dársela a nuestra afición. Pues entramos en la recta final, nos quedan unos minutitos. Esta casa, ya saben, está comprometida también con el Málaga en los escalafones inferiores. Seguimos dando los partidos como local del Atlético malagueño y estuvo el gran Pedro Jiménez narrando. Y haznos un pequeño balance, ¿no? Porque no está siendo un buen estreno, ¿no? Se volvió a escapar un partido que tenía cerquita. Hombre, se junta primero que la categoría es un pasito más dura. La verdad es que hay equipos que están muy hechos. Y luego el propio Atlético malagueño pues se ha rejuvenecido todavía, han subido varios juveniles y se notaba en algunos momentos de partido. El Atlético malagueño perdió 0-1, una falta en el inicio de la segunda parte que le costó la expulsión a Andrés Céspedes, al portero. Hay mucha polémica en esa jugada, ¿qué es lo que sucedió? El propio Andrés Céspedes luego subió, se puso cerquita y pudimos escucharle y él decía que tocó el balón con la cabeza, y es verdad, él toca el balón con la cabeza, pero el colegiado interpreta que le dan la mano. Y ni el cuerpo técnico del filial ni el propio Céspedes lo comparte. Entonces estaba más cerquita el árbitro y muy claro lo vio porque nada más que pitó la falta fue con la tarjeta. Ahí tenemos la acción. Y eso costó el partido porque justo en esa falta el lanzamiento de Alberto del lateral del Almería B pues fue para adentro, así que fue la doble pena, esa expulsión y el gol hizo facto. Sí hubo un tiro de Rosa, creo, al palo, que, no, que estuvo muy cerquita. ¿Qué te está gustando de este malagueño tan bisoño, tan jovencito, tan... iba a decir, han conservado parte del bloque, pero entre los que han quedado por el camino del ascenso, porque ya sabes, el embudo, hay que también abrirle paso a los futbolistas que vienen del juvenil, y los que se han hecho sitio en el primer equipo, ha perdido potencial. Es decir, no tienes ya habías perdido a jugadores como Izan, como Ochoa, en su momento a Cordero, ya te quitan a Rafa y a Chupete, y ahora encima no tienes al capitán por las circunstancias del primer equipo, eso te da mucho empaque. Cuando vengan Funes y Bravo, que seguro que lo vamos a tener este plato prontito, nos lo contarán mejor, pero este año sí han tenido que volver a reconstruir un poco el equipo, no es como el año anterior que tenía 20 cromos repetidos de un curso al otro, ¿no? Y sí, los chicos están pagando un peaje, encima en una categoría más tocha, ¿no? Es que yo creo que le falta todavía tiempo, porque tienen que adaptarse esos juveniles. Al final el salto no es el mismo que jugar en tercera ref, es que el salto, si ya es grande para los jugadores que están en el filial, pues más aún para los juveniles que suben.
Yo creo que hay que darle tiempo, van 2 partidos, todavía no ha podido sumar el equipo, pero no es ese Atlético malagueño que quieren Funes y Bravo y que vimos en la temporada pasada, dominante, que le gusta tener la pelota, le está costando y yo creo que es eso, que es cuestión de tiempo porque los jugadores pues siguen esa idea y en el juvenil también era la que tenía, entonces en cuestión de 2 semanas, 3, yo creo que se verá otro Atlético malagueño. Pero hemos hablado muchas veces con Funes y Bravo, ¿no? A excepción de la temporada pasada, donde más o menos tenía el equipo, todos los años anteriores también han tenido que ir reconstruyendo equipo porque el primer equipo es el que manda y el que está tirando de mucha cantera, ¿no? No, y siempre le ha costado. El año pasado es verdad que mantiene el bloque y entonces arrasa. Pero siempre ha costado, es difícil. Y el jugador en estado de gracia. Los filiales, claro. muy hechos ya. Claro, pero bueno. ya le han quitado muchas piezas importantes. Es el eterno problema de los equipos filiales. Yo, bueno, ya hablaremos un día largo y tendido de cosas del filial, porque se nos está acabando el programa. Tenemos el malagueño, no ha conseguido ganar, pero sí el Málaga femenino, un triunfo agónico en la prórroga contra el Betis, donde al final gana 2-0 en el mismo campo, en el campo de la ciudad deportiva, y triunfo también esta jornada, ¿no, Pedro? Sí, el femenino que ha empezado bien y luego prueba de ello es ese encuentro de Copa del Rey contra el Copa de la Reina. De la Reina, mejor dicho, sí. Contra el Betis, que es una categoría superior y por esa forma en la que se da la prórroga, con 2 goles y la verdad es que con su gente que también era un plus. Enhorabuena al equipo, a Héctor Díaz, su entrenador, y seguiremos también trayendo novedades del Málaga femenino. Nos quedan 20 segunditos, nos vamos ya. Rápido, una porra para el partido contra el Cádiz. 1-0. Fernando. 2-1. 2-1 también. 2-0. Bueno, 4-1. Me he venido arribísima ya aquí, vamos a socar, a eso sacado. Muchísimas gracias al equipo de esta casa. Gracias Pedro, Charly, Antonio, Fernando, ha sido un auténtico placer. Espero que hayan disfrutado de este balconcito de malaguismo como nosotros lo hemos hecho. Y nada, gracias también a nuestro equipazo que está ahí detrás de las cámaras, que son los que hacen posible que esto salga siempre a las 1000 maravillas. Ya saben, si no nos pueden ver ahora, estamos en YouTube, estamos en la web de 101 Televisión y toda la información en 101tv.es. Ya saben dónde está Málaga. Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio.